Dávila Dávila, aprendí a leer y escribir español. Es impresionante cómo 8 años después voy a dar a conocer mi tesis en YouTube, la voy a leer. Es impresionante cómo se repiten esos ciclos. Bien. Me retiro del aire. Más no del verbo. Vamos a ver. Claves para solucionar conflictos 2. Módulo 4, clase 3. El daño emocional siempre se experimenta como una pérdida de algo que es valioso. Me siento sola, perjudicado, disminuida, lastimado. Que se relaciona con las heridas de la infancia que vimos en la clase anterior de abandono, rechazo, injusticia, humillación. Ahí me falta una. Bien. Hay una pérdida cuando hay abandono, hay rechazo, hay humillación, hay injusticia. Me siento violada, menos capaz para afrontar la vida, triste, vulnerable. Tras la vulnerabilidad llega la ira. La ira me distrae del dolor. Pone mi énfasis en la persona a quien culpo de mi trauma. Utilizo al dolor y a la rabia para defenderme contra el ofensor. Recordemos lo que la señora Laura Rincón en Abrazo de Contención comenta, que detrás de la ira, detrás del enojo, hay otras emociones. Y al final está el amor. Y cuando culpo a alguien de mi trauma, una vez más estoy siendo la niña que dice mi papá, mi mamá, mi hermano, las otras personas son culpables de lo que me pasa. Hasta que llegamos a darnos cuenta que sí, fueron responsables en su momento y ahora me toca a mí hacerme cargo de mí misma. ¿Cómo me sano? Hay que reinterpretar la ofensa y el dolor. Contemplo al que me dañó como algo separado e independiente de lo que me causó dolor. Por eso en constelaciones, una frase muy que utilizamos es: uy, hija, te hice a ti lo que me hicieron a mí. Es decir, contemplo a mi madre o a mi padre que me dañó, a mi tío, a mi tía, a esas personas de la familia, a la otra persona, a la amistad de la familia, como algo separado e independiente de lo que me causó dolor. Puedo ver su propio dolor de esa persona. Me veo como algo más que mi propia herida. Es decir, dejo de verme niña. Dejo de convertirme en el centro del universo.
Hay que reinterpretar la ofensa y el dolor, es decir, qué tanto realmente me lastimó. A veces las personas bien intencionadas aumentan mi sentirme la víctima, me ayudan a aumentar mi sufrimiento y enojo. Me quedo en el papel de víctima. Dejo de sentirme la víctima y retomo mi poder y mi vida. Hay una mexicana, un TikTok, no recuerdo su nombre, que en su momento lo compartimos. Dice, quito el me de la ecuación. Me gritaron, no, gritaron. Me golpearon, no, golpearon. Me mintió, no, miente. Y luego investigo cuando yo golpeo, cuando yo miento, cuando yo abandono. Y alguien publicó a ver, tienen una pregunta, un comentario, vamos a ver. Ah, gracias, Indira. Nilda Chiaraviglio. ¿Ella es mexicana? Bueno, hay que ver. A Nidia Chiaraviglio. Vamos a ver. Mm. Alguien compartió. mm, Bendice a quien te abandona porque te devuelve a ti mismo. Esto lo dice el señor Alejandro Jodorowsky. Van mis observaciones. No basta con que me abandonen para devolverme a mí misma. Necesito ir hacia adentro y reconocer que yo también he abandonado. Como la serpiente muda su piel, así vamos mudando en las relaciones humanas, las vamos dejando, nos vamos dejando, me van dejando. No porque me abandones, sino porque ese es el camino de dejar y que nos dejen, de abandonar y que me abandones. Gloria a Dios. Entonces, cuando me doy cuenta de que dejo de sentirme la víctima y retomo mi poder y mi vida, veo y cuando yo hago las cosas y que ahora me toca estar del otro lado. Hay un caso de una mujer joven, vino a sesión porque el marido le era infiel. Conversando con ella, resulta que ella durante 10 años, creo que si tengo el dato correcto, no sé, años más, años menos, X tiempo, estuvo buscando quedar embarazada, no del marido, porque el marido no podía, el esposo, sino a través de inseminación artificial. Y no había tenido éxito. Y cuando ella decide dejar de hacer eso, buscando quedar embarazada, es cuando el esposo empieza a serle infiel a ella. Y nuestro trabajo es ver lo obvio que la otra persona no ve. Le digo, claro, te está devolviendo la misma moneda. ¿Cómo, Gloria? Durante ese tiempo tú le fuiste infiel. Pero yo no le fui infiel. Yo nada más iba con el doctor a que hicieran la intervención para yo quedar embarazada. Introducían espermas en tu cuerpo de otros hombres. Eso es ser infiel. No me pudo responder absolutamente nada y no regresó.
Ella supongo que esperaba que yo dijera, sí, pobrecita. Mira, vamos a ver cómo lo recuperas. No, la manera de recuperarlo era decirle, yo te fui infiel. Ahora te toca a ti serme infiel. Es donde el señor Hellinger comenta que de lo malo un poco menos y se equilibra ese malestar y pueden seguir juntos y poder hablar con él. Y sí se lo dije esto y decirle, sin darme cuenta te lastimé, sin darnos cuenta nos lastimamos. Aquí es un buen ejemplo de reinterpretar la ofensa y el dolor. Aquí debo añadir, tal vez, que tanto realmente me lastimó, que tanto yo lastimé a la otra persona. Contemplo al que me dañó como algo separado e independiente de lo que me causó dolor. Veo a esa persona como alguien necesitada, lastimado, humana como yo, que tiene sus traumas, defectos, limitaciones, debilidades, imperfecciones, también como las mías, donde yo también he sido o puedo ser como esa persona y hacer lo que me hizo. Contemplo al que me dañó como algo separado e independiente de lo que me causó dolor. Entonces, en esa humanidad que compartimos, el odio se transforma en un amor que nutre, en compasión, entendimiento, en perdón. Me veo como algo más que mi propia herida. Si no lo hago, corro el riesgo de yo convertir al otro en mi víctima. Y me convierto yo en el perpetrador por mis deseos de venganza, de que el otro pague por la ofensa que pagué, que el otro pague por la ofensa, que pague por lo que me hizo. Y no me doy cuenta que yo también ya lo hice. Elijo no convertirme en prisionera del mal que proyecto a mi adversario. Elijo no convertirme en prisionera del mal que proyecto a mi adversario. Decido establecer una nueva relación que no tenga nada que ver con la necesidad de venganza o de lo malo un poquito menos y de lo bueno un poquito más. El acto de perdonar tiene el fin de romper el maleficio que conduce a la víctima a interiorizar al ofensor dentro de sí. Es que cuando interiorizamos al ofensor dentro de nosotros, nos convertimos en la persona ofensora. La venganza es la respuesta trágica a un daño que nunca jamás, que nada más no se puede reparar.
como es el caso de una violación, de un abuso a menores. Eh, Quizá aquí debo cambiar, no es que no se repara, mas no se quita eso que se vivió. Sí, suena como balas. Cuando la hice esta presentación hace años, eh, no sé, la dejé así, porque a veces mandamos balas y no nos damos cuenta. En un afán de protegernos, hacemos lo mismo que criticamos. Y más que reparar, creo que sí se puede reparar. Lo que no se puede hacer es cambiar eso. Lo hecho, hecho está. Voy a cambiar. Sí se puede reparar, no se puede cambiar lo que ya pasó. Eso sí es cierto. Ocurrió el asesinato, la violación, el robo, la mentira, el abandono, la traición. Eso no se puede cambiar. Entonces, la venganza nunca, 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 jamás repara el daño hecho. Sin embargo, ahora puedo decir que lo equilibra. Por eso, de lo malo un poquito menos y de lo bueno un poco más. De hecho, dice el señor Hellinger que cuando alguien nos hace algo o nosotros le hacemos algo a la otra persona en negativo que lastima, la otra persona tiene que devolver algo del mal. Un ejemplo, quedo con alguien de vernos, esa persona se tarda 1 hora en llegar. A la siguiente vez que nos veamos, la hago esperar 15 minutos, 20 minutos. De lo malo, un poquito menos. Si no lo hacemos, después nos convertimos en víctimas, ¿no? Dar y tomar. Ujú. Queda claro esto de lo malo un poquito menos y de lo bueno un poco más. Es parte de los órdenes del amor en el equilibrio de dar y tomar. Voy a una tienda, compro pasta de dientes, pago, me dan la pasta de dientes, fin de la transacción. Ni me deben ni les debo. Y si yo tengo una relación de amistad o de pareja y él me regala un libro, yo le regalo un libro, él me invita a desayunar, yo lo invito a desayunar, nunca va a prosperar esa relación, porque la persona que recibe queda en deuda con el que da. Y el que da tiene la prioridad, no tiene la prioridad. Se siente fuerte y cuando recibe se siente vulnerable. Sin embargo, eso es lo que se necesita para que una relación de amistad o de pareja funcione. En el caso de los padres dan, los hijos tomamos. En el caso de los maestros damos, los estudiantes, los alumnos toman. Ahí hay un desequilibrio que se repara, se repone cuando
como estudiante nos convertimos en profesionista y devolvemos. Empezamos a dar lo que recibimos. Es cuando sigue. Comentan, a mí me pasa más de lo malo que lo bueno en el trabajo. Conviértelo en bueno y ve en dónde tú también das más de lo malo que de lo bueno. Y lo más obvio que se me ocurre es con tu propia familia. Supongamos, la jefa se pone de mal humor y me dice cosas y yo recibo lo malo. ¿Qué hago yo cuando voy a mi casa? Le grito a los gatos, le grito a los hijos, o ignoro a los gatos o ignoro a los hijos. Es decir, me porto de manera no amable con los míos. La famosa ley del espejo. Solo son preguntas, no sé si tengo la razón o no. Son preguntas para decir, si alguien me ignora, ¿a quién estoy ignorando? Y a veces no es afuera, puedo ignorarme a mí misma. Me quito la paz a mí misma. Se las quito a las demás personas. Gracias, la misma persona responde, me queda claro, ahora entiendo. Lo dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cuáles son mis frutos? ¿Qué doy y qué recibo? Bien, alguien comenta, no me queda muy claro eso de ignorarme a mí misma. La semana pasada me he sentido súper ignorada. Bien. Una manera que yo me ignoro a mí misma es cuando tengo sueño y no me duermo. Tengo hambre y no me alimento. Me ignoro. O puedo ignorar a otros. Me buscan por el celular, me llaman, me escriben y yo no respondo. Estoy ignorando. Entonces aquí habría que ver si estoy ignorando a otros y no me doy cuenta. Y entonces me ignoran a mí. Y si no es ahora, ¿cuándo sí ignoré? Y esas preguntas son individuales y las respuestas también. O a quién estoy pareciendo cuando me ignoran a mi mamá o a mi papá. Y entonces les digo, vean con buenos ojos si soy diferente. O a lo mejor yo ignoré mucho tiempo a mi familia porque me fui a vivir a otro país. Y hay un cierto enojo. Lo ejemplifico con cuarzo. El año pasado yo estuve 3 meses, 9 días fuera de Costa Rica. Cuando regresé, cuarzo, que es el gato gris, me pedía abrazos, lo cargaba y quería bajarse inmediatamente. Y le dije, estás enojado conmigo. Estás enojado porque yo me fui, te dejé y ahora que regreso me estás pagando con la misma moneda. Está bien. Pasaron varios meses, creo que 3 o 4, antes de que ya me pidiera abrazos y se quedara conmigo. Los animales saben estos órdenes, los conocen al Le pie de la dijo, le dijo Cuarzo a Miss, dame tiempo. Dame tiempo y en ese dame tiempo te vas a volver a ir, voy a volver a sufrir porque no estás.
Yo no pensaba causarle ningún sufrimiento a nadie. La confianza no la ganamos, la confianza la perdemos también. ¿Te va quedando más claro? Sí, Gloria, mucho más claro y con más cosas en mi cabeza y en mi corazón, en realidad. Ujú. Gracias. Gracias. Ujú. Las respuestas, las soluciones, los problemas están dentro de mí. Solo hay que buscarlas. Y es donde sí nos necesitamos unos a otros para ver lo que no es obvio para mí ver. Ujú. Vamos a continuar. Sin embargo, dice el señor Hellinger, de lo malo un poquito menos, de lo bueno un poquito más. ¿Queda claro esto también? Si de lo malo damos más de lo malo, entonces esa persona se va a ir, va a terminar por irse. Porque se va a sentir muy ofendida. Para que se restablezca el orden, de lo malo un poquito menos, y para que se restablezca el orden, pues la retribución es necesaria en el equilibrio entre el dar y el tomar, entre lo que me hicieron y recibí y cómo lo recibí. Aquí hay un cuento que me encanta. Los monjes, ya saben, son orientales. No hay monjes mexicanos. Obviamente sí los hay, pero los eruditos. Bueno, cada pueblo tiene lo suyo. En fin, monjes orientales. Está un monje meditando, oye ruidos y se da cuenta que es un ladrón que se está llevando cosas. Y le dice, hey, allá en la recámara, en una gaveta, ahí en una caja, hay dinero, llévatelo. Y siguió meditando. Y el ladrón se llevó más cosas. Él siguió meditando. Entonces, a los días llega la policía con el ladrón, lo capturaron en otras casas y él confesó que le había robado a ese monje. Y ese monje dijo, a mí no me robó nada, yo se lo regalé. Cuenta la historia que fue a la cárcel, cumplió su condena y cuando salió fue a estudiar con ese monje. Creo que una vez logré ser como ese monje, solo una vez donde a mí no me quitaron, yo lo regalé. Entonces por eso el cómo lo recibo yo. El proceso de perdonar implica primero comprender por qué me resisto a hacerlo. Segundo, saber qué no es perdonar. Tercero, entender lo que sí es perdonar. Comprendo por qué me resisto, porque me siento con el legítimo derecho de sostener mi rencor y mi ira. No estoy lista para hacerlo, pues la rabia me da poder, fuerza. Necesito que el otro se humille delante de mí. Esas son unas posibilidades, puede haber más, por supuesto.
Y el motivo más importante por arrogancia, porque me siento mejor y superior a la persona que me ofendió. Esa es una posibilidad más. Lo que no es perdonar. Cuando olvido no estoy perdonando. Cuando disculpo, justifico o ignoro tampoco estoy perdonando. Cuando me quedo con mi desconfianza tampoco es perdonar. Lo que sí es perdonar, aceptar lo que ya pasó, protegerme, superar el odio y rencor y rescatar lo rescatable. Creer en nuestra capacidad como seres humanos de cambiar. Confío en mi habilidad para soltar y avanzar en la vida. Dejo de sentirme la víctima. Confío que tengo la determinación y la capacidad de luchar por lo que quiero. Voy a cambiar esa palabra, luchar. No, estoy cansada de luchar. De las guerras internas dentro de mi corazón. No, ya estoy cansada de eso. Tengo la determinación y la capacidad de lograr, de dedicarme a lo que quiero, no de luchar. Que puedo perdonar por el gusto y placer de hacerlo. Que me pueden perdonar por el gusto y placer de hacerlo. Dicen que perdonar no lo hago para la otra persona. Lo hago para mí misma. Créditos apuntes sobre el arte de perdonar, anónimo. Definición de venganza adaptada de la definición de violencia de Marshall Rosenberg por Gloria Dávila. Adaptación, acomodo y redacción, licenciada Gloria Irma Dávila Dávila, San José de Costa Rica, Centroamérica, 25 de mayo 2010. Y aquí está la definición de violencia. La violencia es la expresión trágica de una necesidad no satisfecha. Marshall Rosenberg. Él es el que propone la comunicación no violenta, non-violent communication. Y él dice que la violencia es la expresión trágica de una necesidad no satisfecha. Y en un movimiento que hice hace años, para mí salió que la violencia es producto del miedo. Cuando las personas nos violentamos es porque en el fondo tenemos miedo. Y ante esa reacción de violencia, ante la respuesta de miedo, me violento. Hoy que los gatitos me dieron la oportunidad de escuchar su discusión, su pelea, ver su violencia, me estoy dando cuenta, poniendo en palabras ahora, que ambos tienen miedo. Y los gatos son muy territoriales, mucho. Los humanos también. Queremos a mamá solo para mí. Queremos a papá solo para mí. Queremos a los hijos solo para nosotros. Hablando yo como madre. Entonces, cuando nos violentamos es porque no hay una necesidad satisfecha. La necesidad de protección, de comprensión, de cariño, de afecto, de cuidado, de me importas, no está siendo satisfecha. Bien.
La venganza es la respuesta trágica a un daño que nunca, jamás se puede reparar. Lo hecho, hecho está. Sin embargo, dice el señor Hellinger, que de lo malo un poquito menos y de lo malo, de lo bueno un poquito más. Necesito terminar eso después. Bien. Preguntas, comentarios, observaciones. Estoy preguntando que si hay comentarios, observaciones, dudas o necesitan el silencio. Vamos a ver. Me están comentando que en México cada 25 de cada mes se celebra el Día Naranja, el Día de No Violencia. Y sigue habiendo mucha violencia. Es que por decreto no se va a terminar ni la violencia, ni el miedo, ni el enojo, ni la tristeza. Traducción. Si yo digo no voy a violentarme, me voy a violentar. Si digo no voy a sentir tristeza, va a salir la tristeza o el enojo. No es por decreto, por eso no funcionan los programas contra la violencia, contra las drogas, contra lo que quieran. No funciona. Para mí lo que funciona claramente es seguir reconciliándome con mi familia, con mis padres. Hay que ver cuáles son las necesidades de las personas. Tenemos en común, gracias al señor Abraham Maslow, la pirámide de las necesidades. En el extracto más bajo, la necesidad de protección, de cuidado, de cobijo. Y van subiendo la necesidad de alimentación, de respiración, eh, eh, de sexo, y después vienen las necesidades afectivas de contacto, hasta llegar para lo que es para él la máxima, a la autorrealización. Todos tenemos en común esas necesidades de ser reconocidos, de ser aceptados, de ser alimentados, de acompañarnos, de acompañar todos. Y cuando no hay el sentimiento de protección, la persona se puede violentar. O nos podemos violentar.
Los silencios los tomo como reflexivos. Y aquí no solo son las necesidades de las personas, van a ser las necesidades de la familia. Y es el señor Hellinger el que descubre que el sistema familiar, el alma familiar de cada una de las familias no permite que haya exclusiones. Sí, mucha información. Ujú. La violencia viene de casa, sí, viene desde el principio de los tiempos. Es una emoción que surge por sentir miedo. Vamos a ver. Alguien escribió, a mí me ha dejado mucho aprendizaje y reflexión. Me hago responsable de lo que hago y lo que me pasa. Y a veces es suficiente con hacerme responsable de que no me hago responsable. Ya ese es un gran paso. Creo que el tema de hoy nos toca el alma a todas. Esa es la idea, que nos toque y que nos haga reflexionar y que nos lleve a dejar de ver hacia afuera y mirarme a mí. Y al ver afuera es porque hay algo en mí. Y creo que estoy llegando a la conclusión de que cuando yo tengo luchas internas de hago algo, no lo hago, el cuarzo y ágape lo captan y discuten entre ellas. Porque hay momentos donde una está sobre la silla, la otra está en el sofá y la otra está en el otro sofá. Y están las tres bien. Quiere decir que yo estoy bien. Es un termómetro duro. Sin embargo, acepto el reto. Ujú. Sí. ¿Algo más? Porque podemos entonces parar la grabación y despedirnos.